A nosotros los colombianos la guerra nos ha identificado como individuos, nos ha permitido darle un relato a nuestra historia, una imagen y un rumbo a nuestro país. No creo que haya un colombiano que esté orgulloso de esto, pero no creo que tampoco haya un colombiano que se niegue la realidad que sufre el país. En Colombia seguimos al sargento de la policía Luis Alberto Erazo, sobreviviente de la masacre perpetrada por el grupo terrorista de las FARC. Al menos 100 guerrilleros atacaron a un grupo de soldados que protegía la reparación de una torre eléctrica en La Guajira. 12 militares murieron y otros 6 resultaron heridos. Noticias Caracol conoció hoy un video en el que quedó registrado el que habría sido el ataque de las FARC a una unidad del Ejército Nacional en octubre del 2011. El gobierno de Colombia levantó la suspensión de bombardeos contra las FARC y ordenó atacar de nuevo a la guerrilla tras un violento ataque de ese grupo armado en el departamento del Cauca. Pronto los colombianos tendremos la oportunidad de pronunciarnos ante los puntos acordados entre el gobierno y las FARC. Este diálogo que se lleva haciendo desde el año 2012, hoy en el 2016, ¿tendrá fin o no? Al aceptar el acuerdo de paz empieza a relatarse una nueva historia para Colombia. No es solo la historia de un país tras el conflicto armado, es la historia de una población que alguna vez tuvo un vínculo indirecto o directo con esta cruda guerra. Un punto importante de este acuerdo es la reinserción de los guerrilleros a la vida civil y la liberación de los secuestrados que aún estaban bajo su poder. Una combinación de víctimas y victimarios que tras un acuerdo deciden vivir juntos por la construcción de un país distinto. Pero, ¿qué sucede tras esta historia? ¿Son los colombianos realmente capaces de perdonar o de olvidar a quienes causaron la desaparición de casi 40.000 personas y acabaron con casi 220.000 vidas durante estos años de conflicto? Una pregunta que difícilmente tiene una sola respuesta, ya sea porque el perdón y el olvido son conceptos irreconciliables o tal vez porque en los nuevos imaginarios sociales sea posible que conviva el uno con el otro. A partir de lo anterior surge un nuevo reto, quizá uno de los más complejos: definir qué somos y para dónde queremos ir como comunidad. Son muchas las historias de los colombianos relacionadas con el conflicto. No son solo la de los guerrilleros, los desplazados y los militares, sino también las de sus familiares. El dolor de la pérdida de un familiar es más doloroso que la muerte misma. Los que sufren son los que se quedan acá, son quienes extrañan, quienes no olvidan y quienes deben enfrentar finalmente el conflicto. Es el caso de una niña que a sus 3 años tuvo que perder a su papá al igual que lo hizo su familia. El teniente Bermeo dedicó toda su vida profesional a un frente militar contra la guerrilla, pero no al ser llamado a realizar el curso de general, decide retirarse en el cargo de teniente coronel, dedicándose luego a la ganadería. Resulta curioso cómo su vida estuvo en riesgo todo el tiempo que sirvió al ejército, pero perdió la vida una vez ya se había retirado de la milicia. Él tenía una disputa con un hombre por unos terrenos de nuestra finca. El hombre tenía un hijo que militaba en el tercer frente de las FARC. A mi papá lo tenían amenazado con que lo iban a secuestrar, pero el 16 de septiembre, cuando fue a dejarle unos papeles al mayordomo por la mañana, lo cogieron entrando a la finca. Él, por defenderse, le dispararon entre 6 hombres y murió abrazado de un árbol tratando de refugiarse de las balas. Pero, ¿qué es más grande? ¿El deseo por la justicia o el fin del conflicto? Son muchos quienes, sumidos en el dolor, son llevados por el rencor recurrente. Sin embargo, no es el caso de Ana. A pesar que ella diga no creer en la justicia y saber que ningún castigo le devolverá a su papá, dice preferir el único consuelo que puede quedar, saber que a nadie más le volverá a pasar. Me parece que muchos están ahí por cosas de la vida. Algunos no tuvieron la oportunidad de elegir, solo fueron reclutados de jóvenes. ¿Quién soy yo para decidir qué hacer con la vida de otra persona cuando ni siquiera ellos pudieron elegir por su vida? Es sin duda un reto que comprende todos los ámbitos de la vida de cada colombiano. En ningún momento se ha dicho que vaya a ser fácil, pero a partir del 3 de octubre, haya sí o no, será un nuevo relato para Colombia. Como bien lo escribió Ricardo Silva, de ahora en adelante la culpa por fin será nuestra. Por ejemplo, a la ciudad a trabajar, porque tienen muchos prejuicios que no permiten ver a estas personas como en otros campos de actividad. Pues yo pienso que es un reto, pero al fin y al cabo todos somos colombianos y tenemos que darles la bienvenida porque es de esta forma que vamos a poder construir un mejor país. La lucha a través de las armas está mandada a recoger. De hecho, pues la idea es que ellos puedan, a través de los acuerdos de paz que se están generando, hacer parte activa del proceso político en Colombia, y eso pues va a permitir abrir una lucha de ideas